Acabo de encontrar un par de casos bastante tétricos e interesantes, pues usualmente conocemos casos de personas que desaparecen sin dejar rastro, pero ¿qué ocurre cuando estas personas vuelven? Y más aún, ¿qué pasa cuando ni siquiera ellas saben lo que realmente ocurrió? Soy Prismadocker y hoy vamos a ver múltiples casos en los que las personas desaparecidas regresaron sin ninguna explicación. Steven Kubacki, un estudiante universitario de 23 años, desapareció el 20 de febrero de 1978, mientras esquiaba cerca del lago Michigan, en una zona conocida como el Triángulo del Lago Michigan, un área donde se han reportado desapariciones misteriosas a lo largo de los años. Al día siguiente, sus esquíes y equipo fueron encontrados cerca de la costa del lago, pero no había señales de él, y las autoridades asumieron que se había ahogado en el lago helado. Lo sorprendente ocurrió 15 meses después, cuando Steven reapareció a más de 700 kilómetros de distancia, en Pittsville, Massachusetts. Llevaba puesta ropa que no era suya y cargaba una mochila con mapas que no recordaba haber visto antes. No tenía ningún recuerdo de lo sucedido durante el tiempo que estuvo desaparecido. Cuando se le preguntó sobre su experiencia, Kubacki se mostró reacio a hablar del tema y nunca ofreció detalles concluyentes. Las teorías sobre su desaparición van desde amnesia hasta abducción extraterrestre, incluso la posibilidad de que hubiera atravesado un portal interdimensional, dada la fama del Triángulo del Lago de Michigan. Hasta el día de hoy, el caso sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de desapariciones inexplicables, pero esto es solo la punta del iceberg, por lo que entre más avancemos, veremos casos más inquietantes. El 3 de diciembre de 1926, la famosa escritora británica Agatha Christie, autora de clásicos del género policial como Asesinato en el Orient Express, desapareció sin dejar rastro. Esa noche, tras una discusión con su esposo, Christie salió de su casa en Berkshire y no se supo más de ella. Su coche fue encontrado abandonado junto a un lago, con sus pertenencias personales en su interior, lo que llevó a sospechar que podría haberse suicidado. La búsqueda de Christie involucró a más de 1000 policías y centenares de voluntarios. Incluso otros escritores famosos como Arthur Conan Doyle participaron en la investigación. Finalmente, 11 días después, Agatha Christie fue encontrada en un hotel de Harrogate, registrada bajo el nombre de Teresa Neal. No recordaba quién era, ni cómo había llegado ahí. La escritora nunca habló públicamente sobre su desaparición, y las únicas pistas de lo que pudo haber sucedido provienen de teorías que sugieren que sufrió un episodio de amnesia o un colapso nervioso debido a problemas personales, incluyendo el anuncio de su esposo de que quería divorciarse. El misterio de su desaparición ha inspirado libros, documentales y películas, y sigue siendo un tema de especulación para los fanáticos de la literatura y el crimen. Pero pasemos al siguiente caso. El 23 de agosto de 1912, Bobby Dunbar, un niño de 4 años, desapareció mientras estaba de vacaciones con su familia en un lago de Luisiana, Estados Unidos. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no se encontraron rastros del niño durante meses. 8 meses después, un niño que coincidía con la descripción de Bobby fue encontrado en Mississippi, con un hombre llamado William Walters, quien afirmaba que el niño no era Bobby, sino Bruce Anderson, hijo de una mujer llamada Julia Anderson, que había dejado al niño al cuidado de Walters por un tiempo. A pesar de las protestas de Walters y Julia Anderson, el niño fue entregado a los Dunbar, quienes lo identificaron como su hijo. Walters fue arrestado por secuestro y Julia Anderson, al ser de una clase social más baja y no tener recursos, no pudo recuperar al niño, aunque insistió que se trataba de su hijo Bruce. Décadas después, en la década de los 2000, uno de los descendientes de Bobby Dunbar se sometió a una prueba de ADN que reveló que no tenía relación genética con la familia Dunbar. Esto confirmó que el niño que regresó no era Bobby, lo que plantea dos grandes preguntas sin respuesta. ¿Qué le sucedió realmente al verdadero Bobby? ¿Y qué fue de la vida de Bruce Anderson, el niño que creció creyendo ser Bobby? Un caso sumamente extraño, pero sigamos con el siguiente, que también incluye una persona con nombre Anderson. El 4 de agosto de 1981, Cynthia Anderson, una joven de 20 años, desapareció mientras trabajaba como recepcionista en una oficina legal en Toledo, Ohio. Cynthia era conocida por ser una persona tranquila y reservada. El día de su desaparición, sus compañeros de trabajo notaron algo extraño. Su escritorio estaba perfectamente ordenado, y sus pertenencias, incluida su cartera y llaves, estaban en su lugar, pero no había rastro de ella. Lo que hace este caso aún más inquietante es que, semanas antes de desaparecer, Cynthia había estado recibiendo llamadas telefónicas anónimas y, según sus amigos, tenía miedo de algo que no quiso revelar. Además,
había estado contando a su familia que tenía extrañas pesadillas en las que era secuestrada y asesinada. Pese a los esfuerzos policiales y la atención mediática, nunca se encontró evidencia concreta sobre lo que le ocurrió. Las teorías van desde un posible secuestro por parte de alguien que conocía, hasta la hipótesis de que pudo haber sido víctima de un crimen relacionado con el trabajo de los abogados para los que trabajaba. Hasta el día de hoy, el caso de Cynthia Anderson sigue sin resolverse, como el siguiente que veremos. Así que viajemos a Sudamérica. El 27 de marzo de 2017, Bruno Borges, un joven brasileño de 24 años, desapareció de su casa en Río Branco, Brasil. En serio creí que iba a decir Río de Janeiro. O sea, escribí esta cosa y se me olvidó y estaba leyendo acá el guión y dije, Río de Janeiro. Y no, Río Branco. XD. Sin dejar ningún aviso a su familia. Lo extraño de su desaparición fue el estado en el que quedó su habitación. Bruno había cubierto completamente las paredes con escritos y símbolos extraños, y en el centro de la habitación colocó un busto de Giorgio Bruno, un filósofo del siglo XVI, que defendía teorías sobre el universo y el infinito. Junto a los escritos dejó 14 libros manuscritos en un lenguaje cifrado que los investigadores tardaron meses en descifrar. Los textos trataban sobre filosofía, teorías cósmicas y mensajes sobre la trascendencia humana. La desaparición de Bruno atrajo a cientos de medios y generó teorías que iban desde un experimento social hasta la posibilidad de que hubiera sido contactado por una secta. Bruno reapareció 5 meses después, sano y salvo, pero se negó a dar explicaciones sobre dónde estuvo o por qué desapareció. Declaró que estaba trabajando en un proyecto personal. Su comportamiento y la falta de información concreta han hecho que el caso siga siendo un misterio. Y muchos aún creen que Bruno podría haber tenido algún tipo de colapso mental o haber participado en un elaborado plan para llamar la atención. Así que pasemos con el siguiente caso. El caso de Hannah Hope, una joven maestra estadounidense, es uno de los más desconcertantes en cuanto a desapariciones repetidas. En 2008, mientras vivía en Nueva York, Hannah desapareció durante 3 semanas y fue encontrada flotando inconsciente en el río Hudson, deshidratada y con síntomas de hipotermia. No recordaba nada de lo ocurrido y tras ser evaluada por médicos, le diagnosticaron un raro trastorno llamado fuga disociativa, una condición en la que la persona pierde temporalmente la memoria y su identidad. A pesar de este diagnóstico, Hannah intentó seguir con su vida, pero volvió a desaparecer en 2013, esta vez en Maryland. Fue encontrada días después caminando desorientada por un sendero, nuevamente sin recuerdos de lo sucedido. En 2017, mientras vivía en unas Islas Vírgenes, Hannah desapareció por última vez durante el paso del huracán Irma. Se le vio por última vez saliendo de su casa, aparentemente para buscar refugio, pero nunca más se supo de ella. A pesar de intensas búsquedas, no se encontró ni su cuerpo ni pistas sobre su paradero. Hasta el día de hoy, sigue desaparecida, y su caso es un trágico ejemplo de cómo la mente humana puede fallar de formas inexplicables. Aquí llegamos a la mitad del video. Quiero recordarte que puedes suscribirte si no lo has hecho, o darle al botón unirte para que narre tu historia, eso ayudaría bastante. Ahora, continuemos con el siguiente caso. El 8 de julio de 2014, Lars Mittank, un joven alemán de 28 años, desapareció de manera misteriosa en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, dejando tras de sí uno de los casos más desconcertantes registrados en video. Lars estaba de vacaciones con amigos en la ciudad costera de Golden Sands, pero decidió quedarse unos días más tras sufrir una lesión en el oído durante una pelea en la playa. Un médico le recetó un antibiótico y le aconsejó no volar hasta recuperarse. Durante su estancia en el hotel cercano al aeropuerto, Lars llamó a su madre, visiblemente alterado, diciendo que sentía que lo estaban siguiendo y que temía por su vida. La mañana siguiente fue al aeropuerto para tomar su vuelo, pero antes de pasar el control de seguridad, se puso nervioso y salió corriendo del edificio. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo descalzo y sin equipaje, atravesando un campo cercano y desapareciendo en el bosque. Nunca más se volvió a saber de él. Las teorías sobre su desaparición van desde un episodio psicótico inducido por el antibiótico hasta un posible secuestro por parte de una organización criminal. Sin embargo, ninguna pista ha llevado a su paradero, y el caso de Lars Mittank sigue siendo uno de los misterios más extraños de desapariciones modernas, así como el siguiente caso. El 25 de noviembre de 1809, un diplomático británico de 25 años desapareció de manera misteriosa mientras viajaba por Perlbein, Alemania, en plena época de las guerras napoleónicas. Benjamin, quien estaba de regreso a Inglaterra tras una misión diplomática en Viena, se alojó en una posada junto a su ayudante. Después de cenar, decidió revisar su carruaje antes de continuar su viaje nocturno. Según el testimonio del ayudante, Benjamin caminó alrededor del carruaje, pero en un momento dado,
simplemente desapareció frente a sus ojos. La búsqueda fue inmediata, pero no se encontró rastro alguno del diplomático. Días después, algunas de sus pertenencias fueron halladas cerca del río Elba, pero su cuerpo nunca apareció. Existen múltiples teorías sobre su desaparición: asesinato por espías franceses dada su posición diplomática, secuestro y asesinato, aunque no se encontró evidencia de lucha ni un móvil claro, desaparición paranormal, ya que algunos creen que pudo haber sido transportado a otra dimensión o haber viajado en el tiempo, lo que ha alimentado el misterio a lo largo de los siglos. El caso de Benjamin sigue sin resolverse y es considerado uno de los primeros relatos modernos de desapariciones instantáneas. Pero pasemos al siguiente caso, un poco más de fantasía. El relato de los niños verdes de Woolpit es uno de los misterios medievales más fascinantes. Ocurrió durante el reinado de Esteban en Inglaterra, en el siglo XII, en el pueblo de Woolpit. Según la historia, dos niños con piel de color verde aparecieron en las afueras del pueblo, vestidos con ropas extrañas y hablando un idioma incomprensible. Los aldeanos los acogieron, pero los niños se negaban a comer cualquier tipo de alimento, hasta que encontraron hebas verdes, que consumieron con avidez. Con el tiempo, su piel perdió el tono verde y empezaron a aprender inglés. Cuando se les preguntó de dónde venían, los niños contaron que provenían de un lugar llamado Tierra de San Martín, un mundo subterráneo donde todo era verde y la luz del sol era tenue. El niño murió poco después debido a una enfermedad, pero la niña creció, se integró a la sociedad y, según los registros, se casó con un hombre de la zona. Nunca se logró aclarar de dónde provenían ni cómo llegaron a Woolpit, lo que ha dado lugar a muchas teorías. Una comunidad aislada de otro país, lo que explicaría su idioma y aspecto peculiar. Niños extraterrestres, una teoría moderna que sugiere que los niños podrían haber sido visitantes de otro planeta. Un fenómeno metafórico que algunos creen que pudo ser una alegoría o un mito transmitido de generación en generación. A pesar de los siglos transcurridos, el misterio de los niños verdes de Woolpit sigue siendo uno de los relatos más enigmáticos de la historia británica. Pero pasemos al siguiente caso. En 1922, en la locación de, no puedo pronunciarlo bien, Pauline Picard, una niña de 12 años desapareció mientras jugaba cerca de su casa. La búsqueda fue inmediata, pero no se encontró rastro de la pequeña. Varias semanas después, una niña muy parecida a Pauline fue hallada en un pueblo a 300 kilómetros de distancia. La familia Picard fue notificada y viajó hasta el lugar para identificarla. A pesar de que la niña no parecía reconocer a sus padres, la familia estaba convencida de que se trataba de Pauline. Se la llevaron de regreso a casa. Sin embargo, poco después de su retorno, un granjero local descubrió algo perturbador. El cadáver de una niña desnuda y descompuesta fue hallado en un campo cercano a la casa de los Picard. Aún más extraño, cerca del cuerpo se encontraron ropas que coincidían con las que Pauline llevaba al día de su desaparición. La niña que habían encontrado en el pueblo seguía viva y bajo el cuidado de los Picard, lo que planteó una inquietante pregunta: ¿quién era realmente la niña que habían recuperado? Las autoridades no pudieron identificar el cadáver, ni esclarecer cómo llegó ahí. Asimismo, nunca se determinó si la niña que los Picard trajeron de vuelta era realmente Pauline. Existen teorías que sugieren que la familia, desesperada por la pérdida, aceptó a una niña parecida por la necesidad de creer que su hija había regresado. El caso quedó sin resolver y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores enigmas de desapariciones infantiles en Francia. Sin duda un caso sumamente inquietante y perturbador. Pero pasemos al último caso. El 24 de diciembre de 1945, la familia Schroeder, compuesta por George, Jenny y sus hijos, estaban celebrando la Nochebuena en su casa, en Fayetteville, Virginia Occidental. Esa noche, un incendio consumió la vivienda y aunque George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar, los otros 5 quedaron atrapados dentro, o al menos eso se creía. Lo extraño del caso es que, tras extinguirse el fuego, no se encontraron restos humanos en los escombros, lo cual era inexplicable, ya que incluso en los incendios severos se suelen hallar huesos o fragmentos de cuerpos. George y Jane comenzaron a sospechar que el incendio había sido provocado como una distracción, y que sus hijos, en realidad, habían sido secuestrados. A lo largo de los años, los Soldier recibieron múltiples pistas y testimonios de personas que decían haber visto a los niños en diferentes lugares del país. En 1968, Janie recibió una fotografía anónima de un hombre joven que, según ella, se parecía mucho a su hijo Louis, quien habría tenido unos 30 años en ese momento. En la parte trasera de la fotografía había un mensaje enigmático: Louis Solder, amo a mi hermano Frankie y Lil Boys, A90, 132 o 35. George y Janie dedicaron el resto de sus vidas a investigar el caso, colocando incluso un gran cartel
en la carretera con fotografías de sus hijos desaparecidos y ofreciendo una recompensa. A pesar de sus esfuerzos, nunca lograron descubrir qué pasó realmente esa noche, ni si sus hijos seguían vivos. Las teorías sobre el caso incluyen secuestro por parte de la mafia local, ya que Joe Shorter era un inmigrante italiano con fuertes opiniones políticas y había recibido amenazas antes del incendio. Otra teoría es un incendio accidental, aunque esta teoría es poco creíble debido a la ausencia de restos humanos. Tráfico de niños, debido a que hubo supuestas apariciones de los niños en otras ciudades, aunque ninguna de estas teorías se pudo confirmar. El caso de los niños Sodder sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia estadounidense. Espero que estos casos te hayan gustado tanto como me gustaron a mí narrarlos. Recuerda comentar, darle like si te gustó, suscribirte, seguirme en Instagram, seguirme en TikTok, soy Prismadocker y nos vemos la próxima. Acá te dejo unos casos sin resolver que podrían llamarte la atención y acá unos videos recomendados por el algoritmo de YouTube. Bye.